cuando me preguntaron de qué tema hablaba, pues la verdad es que a mí el tema, hablar de la Constitución y de qué nos ha aportado y qué falta por aportar y qué es lo que las mujeres le pediríamos o le tendríamos que pedir a la Constitución, es un tema que siempre siempre lo llevamos al retortero. Como sabéis, yo estoy en la Red Feminista de Derecho Constitucional, estoy en la Asociación de Dones Progresistas, la Federación de Dones Progresistas de la Comunidad Valenciana. No sé quién quiere venir ahora, se ve que es alguien que quiere apuntarse aquí en vivo y en directo. Bueno, y de alguna forma esa primera impresión que se tiene cuando te incluyes dentro de una asociación, de esas dos asociaciones, tanto la red como Dones Progresistas y ahora también en Amigos en nuestra asociación de APRUJUB, que es un poco complicada de pronunciar, pero bueno, nos aclaramos, pues tienes la sensación de que de alguna forma estás caminando con mucha gente y que compartes, por lo menos a nivel horizontal, las preocupaciones que puedan ir surgiendo, que puedas ir teniendo a lo largo de tu vida. Para mí siempre, a mí me ha resultado difícil sentirme desigual. ¿Y eso por qué? Porque en mi casa, afortunadamente, tanto mi padre como mi madre, que habían estudiado, o sea, que tenían carreras universitarias, tenían clarísimo que lo más importante para toda su familia, tanto hijos como hijas, era que estudiásemos. De hecho, mi padre nos lo decía muy claro: yo lo único que os puedo dejar es una carrera. Así que aquí todo el mundo a estudiar. Y eso ha sido como la mejor herencia que te pueden dejar unos padres. ¿Qué pasa? Que si en casa te sientes más o menos igual, sí que es cierto que hay diferencias en la educación de hijos e hijas o en los papeles tradicionales que dentro de una familia se pueden vivir, sí que es verdad que cuando entras en el mundo, podamos llamarle real, te das cuenta, por ejemplo, cuando yo estudiaba Derecho solo éramos 7 mujeres, nos sentábamos tradicionalmente, las mujeres se sentaban juntas en un banco. Y bueno, y luego empiezas a darte cuenta de, por ejemplo, de que no puede ser, en mi época no se podía opositar ni a jueza, ni a registradora, ni a notaria. O sea, había una serie de profesiones a las que no podías acceder simplemente porque pertenecías al sexo femenino. Esto es el género. Esto es el género. O sea, que el hecho de que por ser mujer tengas que vivir de una manera diferente y tengas dificultades en acceder a determinados espacios, a determinadas profesiones, a determinados trabajos, a determinados puestos, eso es lo que significa el género. Que si te colocan una serie de ropaje o de mochila encima que predomina y que te impide o que te ven de una manera diferente, aunque tú te veas igual, aunque tú digas yo soy igual, te ven de una manera diferente. Bueno, nuestra historia constitucional es impresionante en ese tema. Y sobre todo hay un derecho en el que aparece muy claramente cuál es la diferencia de ser hombre y ser mujer, que es en el derecho al voto. No estoy hablando solo, pero también del hecho de que un día, cuando haya elecciones, las mujeres y los hombres vamos a votar, sino el derecho de sufragio, o sea, el derecho de poderte presentar y ejercer los cargos y representaciones políticas, como dice el artículo 24 de la Constitución española, que dice que todos podemos ejercer y podemos presentarnos, podemos ejercer funciones públicas y tenemos derecho al sufragio, o sea, activo y pasivo, o sea, a votar y a ser votadas. No ha sido así a lo largo de la historia, está clarísimo. O sea, cuando las declaraciones de derechos, cuando la Revolución Francesa, cuando en las declaraciones de derechos primeras, que es cuando empieza a funcionar el término del sujeto político, o sea, a que la ciudadanía, las personas que vivían en un país, en un estado, habían pasado de ser súbditos a ser ciudadanos.
No es lo mismo una cosa que la otra. Las declaraciones de derechos, cuando se hacen, hablan de los hombres. Las mujeres no entran en esas declaraciones de derechos. Y ahí está el caso de Olympe de Gouges, a la que guillotinaron simplemente por por rebelarse contra ese designio que le habían asignado, sin contar con ella para nada, que le habían asignado los que en aquel momento mandaban, que en teoría eran revolucionarios que venían a modificar el orden establecido. Pero claro, el orden establecido pasaba porque seguía manteniéndose la división primordial, eterna, permanente, que es ser hombre, ser mujer, lo que acarreaba unas consecuencias a lo largo de tu vida de una forma u otra. Esto dices, vale, es una... Y una de las, como estaba diciendo, una de las características importantes o de los, como si dijéramos, no sé, el punto, el toque, el saber si ese nivel está o no está, es el derecho al voto. El derecho al voto, fijaros si es bestial lo que voy a decir. Las mujeres francesas e italianas no se les dejó votar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿No es una burrada? O sea, no es algo absolutamente... ¿Cómo es posible que dos estados, sobre todo Francia, que es un país no sé, del progreso, de la revolución, del adelanto, de la libertad, pues lo tiene además en un lema, libertad, igualdad y fraternidad? ¿Cómo es posible que en ese país las mujeres francesas no pudieran votar hasta después de la Segunda Guerra Mundial, 1946? Claro, esto nos lleva a tener que hablar también, solamente, hay que ver sobre todo en esta historia de los derechos, hay que coger el hilo conductor de las mujeres. No porque defienda los derechos de las mujeres, que también, sino porque han sido las pioneras, las que han defendido sobre todas las cosas la igualdad. Y cuando se defiende la igualdad, no es la igualdad de las mujeres, ni la igualdad de determinado grupo social, no, es la igualdad. No hacen distinciones porque saben de alguna forma qué es lo que ha sido ser discriminado. Y entonces lo que las mujeres buscamos cuando actuamos, cuando estamos en algún puesto, generalmente lo que buscamos es la igualdad. Claro, es cierto que al lado de la igualdad existen las ideologías, al lado de los derechos están las ideologías, y que la interpretación de esos derechos pasa por el tamiz de la ideología. No es lo mismo una ideología liberal que una ideología conservadora, que una ideología totalitaria, etcétera. Porque, por ejemplo, en estos días mismos hemos visto como en Rusia una persona, por pensar de una forma diferente, por atreverse a criticar al régimen, nada más después de que ha salido de un proceso de envenenamiento o de ataque, llega a Rusia y lo primero que hacen es meterlo en la cárcel. A ese tipo de libertad me refiero. Cuando se aprueba la Constitución española, cuando llega la transición, tengo que deciros que las mujeres estábamos deseando que llegara la transición. Participábamos, muchas participaban en asociaciones de mujeres, y de hecho cuando se convoca la convocatoria de elecciones, aquello que se llamaba sopa de siglas, me imagino que algunas personas de las que me están escuchando se acordarán, cómo estaban las ciudades llenas de carteles, había mítines por todas partes. Yo recuerdo que fui a muchísimos mítines porque me hacía ilusión saber cuál era la oferta que se presentaba y cuánta gente y qué decían y quiénes eran. Vale, se eligen personas que van a representarnos en las Cortes Generales. ¿Y cuál es la sorpresa? La sorpresa es las pocas mujeres que hubo en esa primera legislatura. Las pocas mujeres que hubo en proporción, o sea, un 5%, un 6% de mujeres. Cuando en la calle, cuando en la sociedad, cuando en la casa, somos 50%. Cuando estamos contribuyendo con nuestro trabajo
a que España sea más o menos rica, a que España sea más o menos igual, que es lo importante. Bueno, pues esa situación, lógicamente, a las feministas las dejó muy, muy descolocadas, porque pensaron, ¿cómo es posible? ¿En qué lugar estamos? Bien, se inician los debates constitucionales y, a ver, todo esto lo tengo yo, aparte de que por profesora de Derecho Constitucional, lógicamente, esto me lo sé, pero ha habido una circunstancia importante en mi vida antes cuando hablaba de lo que he podido y no he podido hacer y de lo que por ser mujer me ha limitado. Ha habido cosas impresionantes por las que estoy súper agradecida, y es como la llamada que nos hizo la vicepresidenta del gobierno, Teresa Fernández de la Vega. ¿Os acordáis de aquella legislatura? ¿Os acordáis que fue una legislatura que se empezó aprobando la ley contra la violencia de género? Estábamos unos cuantísimos años ya de democracia, bueno, sí que lo sé, y todavía la violencia de género campaba por sus respetos, y todavía la violencia de género se calificaba de maltrato, de caídas ocasionales, de pobre señor, ¿qué le habrá pasado? Pues si parecía muy bueno, si resulta que saludaba a todo el mundo. No veas cómo hablaba con la panadera, no veas cómo hablaba con el portero, no veas qué saludos hacía. Y estábamos ahí. Y luego, para finalizar, esa legislatura se aprobó la Ley de Igualdad, de la que luego me permitiré hablar un poco. Estábamos ahí en esa legislatura con una vicepresidencia mujer que de repente se acordó de que en la legislatura constituyente, la Constitución no solamente tenía padres, sino que también tenía madres. Y bueno, nos llamó por teléfono a la red feminista y nos dijo si queríamos rescatar la memoria de las mujeres que habían formado parte de la legislatura constituyente. Y os podéis imaginar lo que eso significó para nuestra red. O sea, no sé, si nos hubiera tocado el gordo, creo que no hubiera sido mejor ni más impresionante, porque era de alguna forma investigar sobre aquellas mujeres que habían sido compañeras nuestras, en el sentido de que habían luchado y que habían estado presentes representando a todas las mujeres, también a los hombres, pero a todas las mujeres de este Estado, para que esa Constitución también tuviera, y esto me sabe mal decirlo así, pero un toque femenino. No es un toque femenino, es para que esta ocasión tuviera, por medio de las mujeres que estaban en esas Cortes Constituyentes, la posibilidad de que los derechos y las inquietudes, para que las mujeres, para que la ciudadanía de las mujeres de alguna manera tuviera un espacio, tuviera un lugar en esa Constitución. Cuando las llamamos, porque dentro de esa historia alguien pensó, ¿por qué no hacemos una reunión con ellas? ¿Por qué no las reunimos a las que puedan y quieran en un encuentro en Madrid para hablar con ellas, para verlas cara a cara, para saber de quién y por qué estamos hablando? Y tuvimos un encuentro con todas ellas en el Senado. Y conocimos y supimos de su boca, nos contaron cómo habían vivido ellas la Constitución, porque la legislatura constitucional tiene dos partes. Una parte que es hacer la Constitución y otra parte que es la de legislatura ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en todas las legislaturas, por ejemplo, ahora vas a las Cortes o lees el diario de sesiones, coges el orden del día de una semana cualquiera y ves que se reúnen unas y otras comisiones y que tratan diferentes asuntos. Y eso es lo que pasa en las Cortes Generales. Pero en esas Cortes Constituyentes, por una parte había como una parte de la Cámara, la Comisión Constitucional, que se dedicaba a hacer una primera redacción de la Constitución. En esa Constitución solo había hombres, o sea, diputados. Bueno, también es cierto que había muy pocas diputadas, pero en fin, no se acordaron de ellas para decir, a ver qué piensan estas mujeres de esta Constitución que les va a afectar
en su vida profundamente. Pues hubo una mujer, Teresa Revilla, que la verdad es que formaba parte de una lista que salió de milagro, porque las mujeres casi siempre ocupaban puestos de peligro. Incluso algunas de las diputadas, cuando las conocimos, nos decían que no les apetecía ir como diputadas, que tenían, porque eso nos pasa a las mujeres, que tenemos tanto respeto por lo que significa ser diputada, que de alguna manera nos lo planteamos en serio, nos hacemos una introspección y decimos, ¿estaré preparada para esto? Obvio decir que todos los hombres están preparados para ser cualquier cosa y para ser presidentes, para ser diputados, para ser lo que sea. Eso no se pone nunca en duda, ni ellos lo ponen en duda. Entonces, de alguna forma, esta mujer que se planteaba todas esas cuestiones, llegó a las Cortes, levantó el teléfono, llamó al presidente de la Comisión Constitucional, que era Calvo Sotelo, y le dijo, creo que en esa comisión hace falta una mujer. Y así entró. Y así entró ella en la Comisión Constitucional. Y así, cuando se aprobó el artículo 14, ella hizo un discurso que se lo había preparado, o sea, no iba así, sabía lo que quería, sabía lo que hacía, sabía dónde estaba. Un discurso en donde dijo que las mujeres no teníamos que dar gracias porque se aprobara el artículo 14, porque de alguna manera era un reconocimiento y una obviedad en una Constitución que existiera un artículo que prohibiera la discriminación por sexo. Pero bueno, ese artículo también tiene su historia, porque lo lógico es que no se hablara de discriminación por razón de sexo, sino que se hablara de discriminación de la mujer. Pero, y además había declaraciones de derechos que ya lo decían, o sea, no estábamos en 1945, cuando se aprobó la Declaración de Derechos Universal, no estábamos en esa otra época que se aprobó una Declaración de Derechos aquí en Europa, no, estábamos ya bastante entrado el siglo XX para que de alguna manera se tuviera clarísimo que la discriminación por razón de sexo no era tal, sino que era la discriminación de la mujer. Pero bueno, ahí se quedó la discriminación por razón de sexo y todo el mundo, no sé si, bueno, y os cuento, y os digo que hubo muchos hombres que reclamaron el derecho, o sea, su derecho a no ser discriminados cuando, por ejemplo, en un caso concreto, a una mujer se le daba una ayuda económica para que pudiera coger un taxi para volver a su casa, porque está claro que las mujeres cuando hacen turno de noche o cuando hacían turno de noche, y más en aquella época, tienen un peligro o tienen una situación de peligrosidad que no tienen los hombres. Luego, o sea, que hubo reclamaciones de hombres que reclamaban, por ejemplo, pues el derecho a no ser discriminados por cuestiones de las que las mujeres habían sido discriminadas toda la vida. Pero bueno, el Tribunal Constitucional, afortunadamente, que prácticamente fue uno de los primeros órganos que se constituyó, empezó con una jurisprudencia que ha sido importantísima para la igualdad de las mujeres, con una jurisprudencia a favor de la igualdad. Pues este momento cumbre de conocer a nuestras diputadas, conocerlas de verdad, o sea, estar con ellas, compartir lo que ellas habían vivido, fue muy importante y nos contaron algo que me imagino que todo el mundo sabe, o sea, que es bastante conocido. En la Constitución española hay un artículo que es inconstitucional, porque vulnera la igualdad de hombres y mujeres, que es el artículo que prefiere, en la sucesión a la corona, se prefiere el varón a la hembra. La verdad es que hay que decir que tuvieron poca imaginación para redactar este artículo, porque en el momento en que se aprueba la Constitución, el príncipe Felipe ya había sido declarado heredero de la corona. Y de alguna manera se podía haber dicho, pues que, yo qué sé, que se podía haber utilizado una fórmula que no hubiera significado ningún tipo de preterición ni ningún tipo de inconstitucionalidad por utilizar el sexo para hacer un cambio. Y vamos de alguna forma, las mujeres íbamos viviendo todo esto.
También lo íbamos viviendo tanto en las Cortes Generales como en las Cortes Españolas. ¿Cómo era posible, cómo puede ser, cómo podía ser que en las listas electorales las mujeres siempre nos cayéramos? ¿Cómo es posible que las mujeres se nos tuviera nuestro derecho a la representación, ese derecho que es igual, en teoría, que es igual para toda la ciudadanía? ¿Cómo es posible que hubiera legislaturas en las que las mujeres no llegaba al 6% en la primera en la constituyente, en la segunda legislatura, en la tercera legislatura bajamos al 4,86%, en la tercera seguimos igual, así poco a poco, hasta que en el interior de los partidos las mujeres de los partidos de alguna manera consiguen convencer a sus compañeros de que la falta de representación de las mujeres está haciendo unos parlamentos. El Parlamento es un reflejo de lo que es la sociedad. El Parlamento es la representación de la ciudadanía. Si tú sales a la calle, si cualquiera sale a la calle, se encuentra hombres y mujeres en todas partes. ¿Menos en dónde? En los puestos de dirección, en los puestos de representación. Y eso era una anomalía democrática que de alguna forma, porque lo que no tenía ningún sentido era que las mujeres no llegáramos al mismo lugar que los hombres sin necesidad de hacer nada diferente a lo que ellos hacían. Esto no fue tan sencillo. Esto no fue tan sencillo porque cuando se produce de alguna forma la fuerza del movimiento feminista, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero en Europa tengo que reconocer que con más éxito, una de las cosas que se reivindica y que se plantea es la paridad en la representación. ¿Qué pasaba? Porque, claro, las cámaras europeas, o sea, Francia tenía un 5% de mujeres, un 6% de mujeres. Esas mujeres que les habían dado el voto en el año 46, la posibilidad de ser votadas y ser elegidas, de votar y ser votadas. Pero había como una especie de filtro invisible en el que las mujeres no franqueaban. ¿Y qué fue y qué pasó? Que se reformaron la Constitución francesa, se reformó la Constitución italiana, se reformó la Constitución belga, o sea, se reformaron un montón de constituciones, la Constitución portuguesa, también un montón de constituciones para que fuera obligatorio que las listas tuvieran un mínimo de mujeres. En España, la Constitución, yo en broma a veces digo que se hizo la Constitución, se cerró con llave y la llave se echó al fondo del mar, porque nuestra Constitución tiene un sistema de reforma tan excesivamente rígido, tan excesivamente difícil, que es muy complicado que se pueda reformar. No toda la Constitución, pero sí la parte importante, por ejemplo, la que afecta a la corona, la que afecta a los derechos y libertades. Esa parte de la Constitución, esa necesita que se apruebe por una mayoría de tres quintos de la Cámara, que se apruebe por las dos cámaras, que se disuelvan las Cortes, que se convoquen elecciones y que se convoque un referéndum y que las nuevas cámaras vuelvan a aprobar esa reforma. Y ahora aquí casi todo el mundo conocemos cómo funciona y cómo somos las personas. ¿Quién se arriesga a iniciar una reforma que implica su paso a la reserva, o sea, disolver las cámaras, introducir unas elecciones, un referéndum, una nueva cámara y que esa cámara lo ratifique? Pues no lo sé, igual ha habido momentos en la historia que se podía pensar, pero en este caso la atomización que existe en el panorama de cámaras legislativas, tanto nacionales como de las comunidades autónomas, hace muy difícil que se consiga un acuerdo de semejante calibre. Afortunadamente, por ejemplo, el caso de la monarquía en estos momentos no plantea ningún conflicto, puesto que las dos posibles herederas
porque son mujeres, o sea que la heredera de la corona es la princesa de Asturias, es una mujer, y por ese lado, de alguna forma, no tenemos problema. Pero ¿qué pasa con los derechos de las mujeres? Como he dicho antes, los partidos de izquierda, de alguna forma instigados por la militancia, instigados por las personas que los votan y instigados de alguna manera por la coherencia, porque no se puede uno proclamar que es igual cuando está viviendo en una situación en la que el 50% de la población lo tiene durísimo, lo tiene muy crudo para representar. Bueno, y no hablemos, por ejemplo, ya que estamos en un ambiente universitario, de las cátedras, ¿cuándo hemos tenido una rectora en la Universidad de Valencia? ¿Dónde hay cuánto tenemos que esperar para que de una manera natural, sin necesidad de decir que nadie es peor o mejor que otra persona, vamos a tener una presidenta del gobierno? ¿Cuántas comunidades autónomas están presididas por mujeres? ¿Cuántos tribunales superiores están presididos por mujeres? ¿Cuántas mujeres había, por ejemplo, en el Consell de Cultura de la Comunidad Valenciana? Cuando se constituyó el Consell de Cultura de la Comunidad Valenciana, no eran 4 personas, ¿no? Creo que eran 23, creo, más o menos. Pues no había ninguna mujer. ¿Cómo es posible que de 23 puestos a cubrir para personas que fueran representativas de la cultura no hubiera ninguna mujer? De hecho, yo escribí un artículo que se llamaba así: no hay mujeres cultas en la Comunidad Valenciana. No las hemos encontrado. En fin, nuestra propia asociación, la Red Feminista, la Asociación de Profesores Jubilados, cualquier asociación normal y corriente tiene hombres y mujeres que representan, que de alguna manera se consideran y se viven iguales. ¿Y por qué es que lo somos? No es porque nos tengamos que vivir, es que tienes que salir a la calle y meterte en determinado ámbito para que pienses que eres desigual. Pero sí, eres desigual a la hora de la violencia de género. Claro que eres desigual. Sí que es cierto que eso implica muchísima desigualdad con relación a las mujeres, pero yo soy igual. Todas las personas somos iguales, independientemente, como dice el artículo 14, de la raza, sexo, religión, convicciones, teorías, etc. Cuando se plantea hacer después de la ley contra la violencia de género, hacer una ley de igualdad, ¿qué es lo que se está planteando? ¿Qué es lo que significa la ley de igualdad? La ley de igualdad significa la Constitución para las mujeres. Los derechos que prácticamente no estaban, la palabra mujer sale en la Constitución para decir que el hombre y la mujer tienen que contraer matrimonio en condiciones de igualdad. Y se supone que cuando se habla de sexo se habla de mujer. Pero no se habla de mujer, se habla de sexo. Cuando llega este momento, de alguna manera, había habido leyes, sobre todo planes de igualdad. Para las mujeres existía un plan de igualdad, el plan de igualdad. No sé si alguien se acuerda de los planes que se hacían antes, pero en fin, aquí teníamos en la democracia que para las mujeres lo que se nos hacía era plan de igualdad. Y lo que se pensaba para nosotras es que estábamos muy bien en las asociaciones. ¿Para qué queréis más? Vosotras tenéis las asociaciones. Y hay otra cosa que voy a hacer un paréntesis aquí. Espero no perderme porque estoy haciendo una exposición un poco desordenada. Pero, ¿os habéis fijado cuando hay algo importante que el presidente de gobierno tiene que consultar a los agentes sociales quiénes van? ¿Quién es la foto? La foto es la asociación empresarial y los sindicatos más representativos. Pues ahí faltan las asociaciones de mujeres, porque de alguna manera los sindicatos están representando la fuerza del trabajo.
la igualdad en el empleo, bueno, todo. Pueden representar más cosas, pero está ahí. El empresariado está representando de alguna manera el ímpetu del impulso que tienen que ejercer los empresarios para la economía. Pero ¿dónde están las mujeres? No nos representan, porque la verdad es que de nosotras se habla muy poco y no nos representan. Vale, entonces ahí, en ese título preliminar de la Constitución, en la que se habla de los partidos políticos, las confederaciones empresariales y los sindicatos, faltan las asociaciones de mujeres, que son las que representan de verdad, las que luchan de verdad por la igualdad de las mujeres. La ley de igualdad. La ley de igualdad es una maravilla. La ley de igualdad es el equivalente a lo que podía ser una relectura de la Constitución desde la perspectiva de género. Y tenemos que, o sea, a mí me gustaría que nos quedara muy claro lo que significa la palabra género, porque se utiliza a diestro y a siniestro. Ya lo hemos dicho un poco al principio, pero, por ejemplo, cuando se habla de igualdad de género, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de igualdad en los prejuicios, porque el género es eso. La Unión Europea lo dijo muy claro, de una vez por todas. Dijo, el género, o sea, sexo, es que las mujeres son las que tienen los hijos y las hijas. Género es que son las mujeres las que los tienen que cuidar. Y esa es la importancia. O sea, cuando lo imprescindible para que exista la humanidad es que las mujeres tengan descendencia. O sea, que las mujeres paran. Pero el cuidado, eso puede hacerlo también un hombre como una mujer. Y eso, el atribuirle a las mujeres con todo lo que implica, porque cuando una mujer va a hacer trabajo, va a presentarse a una oferta de trabajo, no la ven a ella sola, la ven a ella con su útero, la ven a ella con su capacidad de tener hijos y de, por consiguiente, tener todas las implicaciones y todas las consecuencias que significa el cuidado. Pues la ley de igualdad supuso eso. La ley de igualdad lo que significó es una entrada, un repaso, un poner blanco sobre negro y aprobarlo como una ley orgánica, todo lo que significaba, todo lo que la Constitución había dejado de introducir y había dejado de desarrollar, por lo tanto, en nuestro Estado constitucional. Y la conferencia se titulaba también La Constitución hoy. ¿Qué podíamos pensar en la Constitución de hoy? A ver, existen dos posibilidades: ver el vaso medio lleno y ver el vaso medio vacío. De alguna forma, el vaso medio lleno es pensar en todo lo que hemos conseguido como ciudadanas en todo este tiempo que llevamos desde que la Constitución se aprobó, desde que estamos en un Estado democrático. Y ver el vaso medio vacío es pensar en todo lo que falta por conseguir. A mí la verdad es que me gustaría verlo de las dos formas. Que podemos perfectamente disfrutar, entender, pensar en todo lo que se ha conseguido desde que se aprobó la Constitución española, en todo lo que hemos ido avanzando. De hecho, por ejemplo, los tribunales en la Comunidad Valenciana, en la Universidad Valenciana, los tribunales tienen que ser paritarios. O sea, en un tribunal para una tesis doctoral, para cualquier concurso o posición, si hay 3 personas, tiene que haber 2 de un sexo y 1 del otro. No pueden haber 3 hombres o 3 mujeres. Y así en muchas de las cuestiones que se plantean. Por ejemplo, en las Cortes Valencianas, generalmente, en las Cortes Valencianas pasa una cosa muy divertida. En las Cortes Valencianas, las Cortes lo primero que hacen es elegir a la Cámara, elegir la mesa.
la mesa de las Cortes, o sea, los que se sientan allá arriba que se ven y que son impares, es un órgano impar, y que es el que dirige el que dirige las Cortes, el órgano gestor de las Cortes, el que de alguna manera representa lo que es toda la Cámara, el que toma las decisiones junto con la Junta de Portavoces, en fin, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hace 2 legislaturas? Lo primero que se hace es elegir a la mesa, pero como son impares, lo primero que se hace es elegir al presidente, la persona que va a ocupar la presidencia. Luego se eligen 2 personas para que ocupen la vicepresidencia, las 2 vicepresidencias, y luego se eligen otras 2 personas para que ocupen las 2 secretarías. ¿Qué pasó? Que todo lo que eligieron fueron hombres. Todas las personas que los partidos políticos pensaron que eran los mejores para estar en la mesa de las Cortes dirigiendo la Cámara durante 4 años, era un compañero. Claro, el escándalo fue mayúsculo. Como aún no estaba bien definido el Pacte del Botànic, y ese fleco que faltaba del Pacte del Botànic permitió que una de las personas que estaban en la mesa de las Cortes, el presidente precisamente, dimitiera para acceder a otro cargo. Ahí se colocó a un hombre y como vicepresidenta se colocó a una mujer. Por eso digo que siempre tenemos que ver un poco, o sea, siempre de alguna manera tenemos que pensar en qué mundo estamos, en qué mundo nos movemos, y no sé cómo explicarlo. Yo pienso que es importante, por lo menos para, no sé, para levantarte por las mañanas y empezar el día, es importante tener ese balance, darte cuenta de que hemos caminado mucho, de que aún queda por caminar, pero que de alguna manera eso que hemos conseguido caminando nos da una garantía para que podamos emprender cualquier tipo de reclamación, cualquier tipo de lucha. De hecho, por ejemplo, ahora es como, no sé cómo decirlo, es como que cuando tienes algo que empieza a caminar, de repente se te difumina o se te pierde. En estos momentos me vienen a la cabeza en la parte del vaso medio vacío amenazas muy importantes en relación con las mujeres. Una, que dicen que es el oficio más viejo del mundo, cuando en realidad lo que es la vergüenza más grande del universo, que es la prostitución. Otro, que de alguna forma a las mujeres se nos ha machacado por la maternidad. Como he dicho antes, cuando vas a buscar un trabajo no te ven a ti, te ven a ti con una cuna encima de la cabeza. Y de hecho, por ejemplo, en las carreras universitarias se pasa bastante que existe como periodos en blanco en el currículum vitae de las mujeres en la época en que pueden tener hijos o hijas. De hecho, una vez lo leí, pero no conseguí conservar el dato. Había una universidad en Bélgica que penalizaba, o sea, había un gobierno en Bélgica que penalizaba a la universidad que perdía mujeres. O sea, el hecho de que una mujer dijera, no puedo más, no puedo con mi vida, me voy, eso era que trasladaba la culpa a la universidad en el sentido de decir, estáis haciendo que las mujeres no puedan vivir su vida como personas, con su doble dimensión de personas, de ciudadanas, de madres, de toda esa personalidad tan rica que pueden tener las mujeres. Y de alguna manera tenemos los vientres de alquiler, tenemos la prostitución, y esos son 2 aspectos muy importantes que de alguna forma están todavía ahí. Y luego, claro, está también el mal endémico de toda la vida, que también ha vivido diferentes nombres a lo largo de la historia, que es la violencia de género. ¿Por qué? Yo es que no lo acabo de entender. Es algo, pero creo que he sembrado a lo largo y con esto termino, creo que he sembrado en mi
en mi charla o en mi exposición, que sí, que también es un poco desordenada, es propio de mí esto de tener un poco de desorden o de funcionar un poco así a medida de cómo me van saliendo las cosas. Habría tanto que decir que no sé si he tenido la gracia de elegir las más importantes, pero de alguna forma sí que es verdad que en estos momentos estos retos que tenemos con relación a estas tres situaciones que están viviendo las mujeres, hemos de poder llevarlos adelante. No podemos seguir manteniendo unos sujetos de derecho que tengan una desigualdad tan flagrante como señalan estos tres aspectos. Podríamos continuar con algunos más, pero que han tenido o van teniendo mejor solución. Y decir que formamos parte de un Estado social y democrático de derecho, que estamos en el siglo XXI y que somos una nación civilizada. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Y ahora pasamos a las preguntas. Si hay alguien que quiera intervenir, puede apretar en el icono de levantar la mano o también podéis escribir en el chat. A ver. Sí, a ver, tenemos una pregunta de Isabel. ¿Puedes conectar tu micro y formular la pregunta? Vale, sí, gracias. Buenos días. Oye, buenos días. Es que era sobre, hay dos temas que me interesan sobre todo o que me preocupan. Digamos, porque cuando has hablado de la reforma de la Constitución, que es tan difícil en el caso del sistema sucesorio, ¿no? Claro, es que he entendido que es diferente modificar la Constitución o el proceso de modificación de la Constitución según para qué temas. Porque, no sé si estoy equivocada, pero ya ha habido dos reformas de la Constitución del 78, ¿no? Una con respecto a los extranjeros y la relación cuando el Tratado de Maastricht y tal, y la otra cuando se modificó el artículo 135, que eso fue muy reciente, ¿no? No sé si era el 11 o por ahí, que como para pagar los intereses de la deuda, eso es lo principal, y de la noche a la mañana se modificó una noche. Entonces, eso ha llevado un proceso muy diferente al que llevaría el sistema sucesorio, ¿no? Por lo visto. Eso es lo que yo no sabía. Sí. Hay, como he dicho antes, hay dos procedimientos de reforma. Ajá. Por una parte, que es el procedimiento, por llamarlo de alguna forma sencillo, y el procedimiento agravado. Y el procedimiento agravado es el que de alguna manera se considera que es el núcleo de nuestro Estado y el núcleo de la Constitución, que se incluyó la monarquía y los derechos, que la inclusión de los derechos es fundamental. La inclusión de la monarquía fue una decisión que podía haberse tomado y podía no haberse tomado. Entonces, sí que es cierto lo que dices tú, que hubo dos modificaciones en 1992 y en 2011, y esas dos modificaciones, ¿por qué no se podía haber llegado? Se podía, porque a ver, la posibilidad de referéndum, siempre que se modifica o sea, que dentro de las dos modificaciones, una que es imprescindible y la otra que es facultativo, existe siempre que lo solicite un porcentaje de miembros de la Cámara. De hecho, con la primera reforma, la de que la ciudadanía europea sirviera para poderse presentar a las elecciones municipales y poder votar en las elecciones municipales, prácticamente no supuso ningún contratiempo, mientras que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona euro, ahí sí que hubo bastantes partidos políticos y bastantes grupos parlamentarios que presentaron enmiendas tanto en el trámite del Congreso como en el trámite del Senado. Pero el punto siguiente, o sea, una vez presentadas las enmiendas, que fueron rechazadas, se podía haber solicitado por el porcentaje de la Cámara requerido el referéndum, pero no se hizo. O sea que de alguna forma existe el referéndum obligatorio, que es el que he comentado esta mañana, y el otro, que es el facultativo, que es cuando se produce una reforma de la Constitución, sí, un número determinado de grupos de la Cámara lo puede presentar.
Pero en estas dos fases, y la segunda reforma yo la recuerdo muy bien y recuerdo la cara que se les puso a algunas personas de la Cámara con no sé, con esta purga, porque fue una situación que fue bastante, no sé cómo explicarlo, creo que dividía bastante a la ciudadanía española, y que de alguna forma parte de partidos políticos estaban muy en contra y presentaron enmiendas, pero no lo suficiente, o sea, no llegaron hasta el final de solicitar el referéndum. Igual tampoco hubieran conseguido el número de votos requerido, pero vamos, así fue, sí, así fue. Y la segunda parte de mis dudas es cuando has hablado del vientre de alquiler, de la prostitución, ya vamos, ni digo nada, porque eso me parece que es lo que has dicho, la vergüenza más grande histórica que hay. No, con respecto al vientre de alquiler, yo creo que no haría falta a lo mejor una explicación en general, ¿no? Sí. De por qué se está haciendo eso, de por qué se permite en algunos sitios la venta, porque eso es una venta, ¿no? Un alquiler de tu cuerpo. ¿Y por qué en algunos sitios se defiende eso y en base a qué se defiende? Es que yo tampoco lo acabo muy bien de entender. ¿Por qué se defiende la posibilidad del vientre de alquiler? Porque a mí me parece una barbaridad, pero claro, yo Lo es, desde un punto lo de es. vista muy digamos, no sé, íntimo, ¿no? No sé cómo se defiende eso, por ejemplo. No sé. No se defiende de ninguna manera. Vamos, quiero decir, no Es lo admite defensa. es lo Simplemente es un hecho. Es un hecho que es un hecho de, no sé, económico. O sea, que de alguna forma las personas que tienen dinero utilizan la pobreza o la necesidad de otras en un elevadísimo porcentaje de los casos, para comprar, porque no se puede hablar de otra forma, para comprar un bebé. Y bueno, las estadísticas son impresionantes de la cantidad de bebés comprados que existen por el mundo. Se ha escrito mucho, además, y se habla de las consecuencias porque claro, la gestación no es un proceso que pasa por ahí, es un proceso que lo vives, que estás transmitiendo, o sea, estás conviviendo. Todo tu cuerpo y toda tu cabeza está conviviendo con ese ser que está creciendo dentro de ti. Yo recuerdo, que además lo he comentado en diferentes ocasiones hablando de este tema, que en Estados Unidos se hizo un experimento, y es que las madres de los bebés que habían visto durante la gestación un episodio que seguro que os acordáis muchas, Bonanza, ¿os acordáis de la música de Bonanza? Pues cuando escuchaban la música de Bonanza se relajaban, se tranquilizaban, porque de alguna forma eso les recordaba esa etapa suya en la que habían estado disfrutando de esa comunicación y de esa relación con su madre y de esa vivencia de sentirse parte de un algo, ¿no? Entonces, esto es una burrada, se mire por donde se mire, porque incluso ha habido niños y niñas que cuando se han dado cuenta de que han sido adquiridos de esta forma, viven una crisis muy profunda y muy importante, como por ejemplo la que pasó con los niños robados, tanto no sé, en Argentina o en Chile o en España. Y eso no sé, es mercantilismo, y luego existe ahí toda una industria y todas unas relaciones económicas establecidas. Pues por ejemplo, yo qué sé, las farmacéuticas, las clínicas, los países en los que se produce, hay países en los que se permite, incluso hay espacios, o sea, las mujeres normalmente las tienen confinadas a partir de un determinado mes, o sea, pierden completamente su libertad y su capacidad de decisión. Y todo es por la desigualdad económica y porque hay alguien con la falta de escrúpulos suficiente, y porque se considera
porque la gente no diferencia, estas personas no diferencian entre lo que es deseo y lo que es derecho. Yo no puedo convertir mis deseos en derecho. No puedo de repente decir deseo no sé qué y por eso convertirlo en un derecho. Y eso es lo que de alguna manera está pasando con los bienes de alquiler. Lo que pasa es que hay casi todas estas películas, hay un lobby muy bien montado y que de alguna forma está imponiendo la ley de la jungla, o sea, la ley del capital. Tengo dinero, me lo puedo comprar. Como puede ser, por ejemplo, la prostitución. Tengo dinero, puedo usar con todas las consecuencias negativas que acarrea en relación con el desarrollo personal de la persona, valga la redundancia. Sí, y perdona, ya acabo con esto, porque son las dudas que tengo. ¿Qué opinas tiene algo que ver eso? Yo creo que no, pero tampoco sé muy bien, con la venta de óvulos? Bueno, eso es otra parte que la gente va alegremente, las estudiantes, porque hace poco aquí en la cerca de la universidad, no sé si aún estará, había un anuncio en el que aparecía un chico monísimo y una chica monísima y que se les ofrecía dinero por el esperma y por los óvulos. Claro, la diferencia entre hacer una donación de esperma y hacer una donación de óvulos es impresionante. Y no sé hasta qué punto las mujeres que van, porque además encima las buscan con una cierta cualificación intelectual, como genética de alguna forma, o sea, están haciendo la oferta en un espacio como la universidad. No sé hasta qué punto están suficientemente informadas cuando una mujer va a hacer donación, entre comillas, va a vender sus óvulos. Eso no es no sé, los óvulos no son inagotables, no existe una producción ilimitada, o sea, hay cantidad de cosas, yo no me las sé, estoy diciendo simplemente la superficie, pero sí, son barbaridades que solo nos pasan a las mujeres. Si es que la cuestión es que eso solo nos pasa a las mujeres. Y es una discriminación como la copa de un pino, a todos los niveles. Julia, te voy a leer una pregunta que han dejado en el chat, ¿vale? Vale. Muy vale. bien. A ver, en esta época de pandemia están aflorando muchas debilidades de nuestra nación. Una de ellas, en mi opinión, es la falta de legislar por parte del gobierno y también la lentitud de la justicia. Es mi percepción, sobre todo cuando escucho las noticias. ¿Cree que esto es así? O sea, la falta de... Sí. Ya, bien, es una cosa como, la pregunta está muy bien hecha porque de alguna manera no me pregunta qué sé, sino que me pregunta si creo que eso es así, que está bien, ¿no? Estamos en el terreno de la creencia, no en el terreno de la ciencia. Pues, a ver, cuando una persona está en una situación incómoda, es lógico que le aparezcan todas las... O sea, que vea las cosas de una manera más bien tirando a negativo o tirando a mal. Es verdad que nos parece, o sea, que nos parece que el gobierno está actuando tarde y mal y que no está actuando con la ligereza que hace falta. Y yo la verdad es que no soy capaz de emitir un juicio de valor taxativo ni absoluto sobre esta cuestión, porque es algo que ha pasado o sea, una pandemia no sé cómo explicarlo, no es algo que se pueda prever. De hecho, no se había previsto. Ni tampoco las consecuencias, ni tampoco que había como 3 fases. De vez en cuando salen noticias, incluso salió una señora en una de estas cosas que te llegan por internet o por el móvil, que había querido estar investigando sobre la problemática de los virus en Estados Unidos. Ella no sé si es rusa o checoslovaca, no sé, tiene una nacionalidad de Europa Central. Y ella había querido llevar adelante un proyecto de investigación
y no le habían dado la cobertura suficiente porque consideraban que no era importante. Y de repente llega esto. O sea, ha habido como una especie de improvisación, pero en todos los campos, en el campo científico, en el campo legislativo, en cualquier campo. De hecho, aquí estaba regulado, o sea, una de las primeras leyes de desarrollo constitucional que tuvimos fue la ley que desarrollaba los estados de alarma, excepción y sitio. O sea, gracias a esa previsión de desarrollo constitucional ha habido una ley que de alguna manera hemos podido utilizar para esto. Pero que yo me siento, no sé cómo explicarlo, es muy difícil, ver si el gobierno es lento. Hombre, pues sí, es que casi siempre de alguna forma nos parece, yo no lo sé, la verdad es que me resulta difícil decir blanco o negro. Yo creo que en este caso me voy por El hombre gris, como la película aquella, una película muy antigua que la recuerdo yo porque es muy antigua, pero El hombre del traje gris. Me parece que es muy difícil y que seguramente se habrán tomado decisiones improvisadas, decisiones que se habrían podido tomar mejor, cantidad de cosas que de alguna manera están incidiendo en nuestra vida cotidiana, pero no sé si se podía hacer mejor. Sí, hay otra pregunta en el chat, te la leo. Sí. A ver. Buenos días, su opinión, por favor, sobre la monarquía como institución sobre la que se fundamenta el Estado con derechos hereditarios. La herencia como perpetuación de un anacronismo, sin entrar en el debate de la sucesión por género. O sea, tu opinión sobre la monarquía y los derechos hereditarios. Ya. Pues, a ver, hay un título constitucional, que es el título número 2, y que además, como he dicho, está protegido por el proceso de reforma, que habla de la corona. Cuando se produce la transición, la corona en ese momento aporta como un plus de estabilidad. Según se mire, pero en principio parecía como que era un elemento que podía ser de continuidad, que podía ser como de impulso y que podía favorecer, como de hecho lo hizo, la transición democrática. Es verdad que puede que sea un régimen anacrónico, pero lo que es anacrónico, de verdad, o sea, hay muchas monarquías en Europa, pero lo que es anacrónico, me parece a mí, no es la monarquía en sí misma, sino el que la monarquía ejerza como presidencia de gobierno. Quiero decir, de alguna forma, la monarquía es como una referencia, pero no es un órgano de gobierno. Aquí, aunque es cierto que tenemos una monarquía y que la jefatura del Estado es una monarquía, tenemos una presidencia del Estado que está formada, o sea, que se elige por unas elecciones generales que son además obligatorias, o sea, que no puede un jefe del Estado decir aquí estoy y no convoco elecciones, como pasa en algún otro país, por ejemplo, no tan desarrollado como el nuestro. Y bueno, puede que sea una forma anacrónica, pero quizá el anacronismo está más en las monarquías tipo siglo XIX que en las monarquías de ahora, aunque puede que indudablemente se podría hacer un referéndum acerca de monarquía o república. Sí, indudablemente que se podía hacer un referéndum que convocara a la ciudadanía para que decidiera qué quiere de una manera o de otra. Y yo creo que aquí también hay opiniones para todos los gustos, sobre si es mejor, si es peor, si está bien la cosa, no sé. Hay partidarios y detractores de alguna forma. ¿Más preguntas? Lo tiene todo muy claro, Carmen.
Sí, Carmen. Gracias, espera. Te echaba de menos, te echaba de menos. No, lo que pasa es que yo me espero a ver si otros hacen mis preguntas, pero ahora espérate, porque yo sí que voy llena de papeles ahora de todas las notas que te he ido cogiendo y entonces no sé por dónde empezar, pero bueno, primero voy a empezar por darte las gracias. Las gracias por la claridad, por la precisión y por la pasión que le has puesto, que es lo que me maravilla de ti. ¿Por qué? Porque es algo que te sale de dentro, es algo que vives y entonces no es lo mismo que te den una clase a que vivan una charla. Y entonces eso es algo que transmites que realmente también lo han transmitido los otros conferenciantes de la Asociación de Profesores Jubilados. Y entonces la segunda es que me doy las gracias a mí misma por estar en esa asociación. Es que tengo mucha suerte. Lo segundo, el desorden al que has aludido. Claro, tienes conocimiento del tema, no es que te vayas por las ramas, es que nos podías haber estado hablando muchísimas más horas. Y entonces, después de darte las gracias por estar en la Junta, que prácticamente la mayoría de los conferenciantes de APRUJUB son de la Junta, que entonces, de verdad, creo que no es que yo sea una persona con empuje, es que tengo personas que me empujáis y ya está, y me empujáis, no solo los de la Junta, sino los de la asociación. Así que muchas gracias. Y entonces, te diría dos cosas. Porque bien te sabes la Constitución, niña, eras una buena profesora, porque estás contestando perfectísimamente a preguntas que no son directamente, que son muy interesantes, pero que no han constituido directamente el tema de tu exposición. Y ya tengo mi pregunta. ¿Tú qué opinas de la discriminación positiva? A mí me molesta muchísimo. Particularmente me molesta que me discriminen, pero me fastidia de que tengan que tener, o sea, ¿cómo se conjuga la necesidad de una discriminación positiva, es decir, de un reconocimiento de nuestros derechos? Por ejemplo, pues el paritario, la representación paritaria. ¿Cómo se conjuga eso? Yo intrínsecamente lo rechazo. ¿Por qué? Porque pienso, si no hubiera hombres solamente que pensaran en ellos, no tendríamos que pensar en que tenemos que tener una representación paritaria o que nos tienen que otorgar una representación paritaria. El que vale, vale, punto. Claro, ¿cuál es el problema? Que aquí no se acepta el que vale, vale. Que aquí se acepta el yo mando. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Aunque personalmente lo rechazo, yo te voy a decir lo que opino. Creo que es absolutamente necesario. Y al respecto, fíjate, ¿verdad? Yo recuerdo una encuesta que nos hicieron en la universidad los profesores hace muchos años, o por lo menos a mí me tocó contestarla por lo que fuera, donde me hablaban de eso, que si yo me había sentido discriminada por ser mujer en mi trabajo en la universidad. Y yo dije que no, realmente yo nunca me he sentido discriminada. ¿Por qué? Pero en la universidad. ¿Por qué? Porque he estado en un entorno no machista. Ni en mi departamento, ni mucho, ¿entiendes? Ni la gente con la que yo me he rodeado en grupos de investigación, ni tal. Yo particularmente, pero a lo mejor, bueno, a lo mejor no, a lo seguro, muchísimas personas sí. Muchísimas mujeres, me refiero. Bueno, pues eso, ¿qué opinas de la discriminación positiva? A ver, en que cualquiera te discrimina a ti, ¿eh? No es por nada, pero es verdad que estuviste en un departamento, ciertamente, que yo también lo conozco, en un departamento que no se discriminaba, pero que se hubieran atrevido, te hubieras defendido como toca. Verás, en primer lugar, no es una discriminación, es un derecho. Yo personalmente pienso que tendríamos que tener una temporada larga en el que las mujeres nos devolvieran todos los años que no hemos podido
representar a nadie. O sea, que tendría que haber unas cámaras compuestas por mujeres a tope, porque ha habido muchísimo tiempo que no nos lo han dado. O sea, que yo pediría el 100%, no el 50%. Pero, de alguna manera, no, digo que no es una discriminación al principio. Hubo un tiempo en que se hablaba, como dices tú, de discriminación positiva. La discriminación nunca puede ser positiva, porque es una contradicción en los términos. La misma palabra discriminación es algo negativo, no puedes volverla en positivo. Lo que sí que se decía o se hacía era acción positiva. De hecho, en la Ley de Igualdad existe la posibilidad de llevar adelante acciones positivas. ¿Qué diferencia hay entre la acción positiva y un derecho? La acción positiva es una cosa temporal por eliminar una situación coyuntural. Y en cambio el derecho es un derecho. O sea, las mujeres tenemos derecho al 50% del mundo, de todo, porque somos el 50%. O sea, no han hecho, por ejemplo, y han dicho, vale, unos cuantos hombres y 2 o 3 mujeres. No, estamos a la mitad, incluso somos más mujeres que hombres. Tenemos derecho a dirigir, a ejercer y a hacer de todo, porque somos iguales. Es que la igualdad en la representación no estaba construida, porque resulta que hay dos sujetos constitucionales, que es un poco una de las defensas que hacemos en la red feminista. Hay 2 sujetos constitucionales. Lo que pasa es que uno de los sujetos prácticamente no ha tenido esa consideración de sujeto y casi nadie no ha ejercido como sujeto. Y aún así ya te digo que ya se ve que de alguna manera queda mucho camino por andar. Por ejemplo, en Estados Unidos por primera vez hay una mujer vicepresidenta, por primera vez en la historia, que es algo así como decir, bueno, pues no hay mujeres en Estados Unidos, es como lo que he contado del Consejo de Cultura, no hay mujeres cultas, no, pero es que no, somos invisibles. Somos invisibles, no. A ver, está lo que se llamaba la decisión de la cerveza. Cuando, yo no sé cómo, bueno, sí que lo sé porque te conozco, pero en fin, ¿cómo nos distinguimos las mujeres el tiempo? ¿Cuál es el tiempo ese de sobra que los hombres tienen y las mujeres no tenemos? ¿Cuándo es cuando hacen las reuniones, cómo convocan reuniones para hacer las cosas importantes? Pues las convocan siempre a partir de las 7 de la tarde o a partir de las 8, o si las convocan a las 5, pueden perfectamente acabar a las 10:30. De hecho, las italianas hicieron una ley que era ley de la vida, ley de la igualdad y ley, del tiempo, como teniendo en cuenta qué significaba la diferencia en el uso del tiempo que tienen los hombres y las mujeres. Vale, pues ¿qué pasaba aquí, por ejemplo, en España? Que cuando había una reunión de partido, a las 8:30, 9, las mujeres ya estaban corriendo mirando el reloj, etcétera, etcétera, para irse a su casa porque la estaba esperando la cena, el arreglo para el día siguiente, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué te voy a contar? Que no sepas. Y los hombres se quedaban a tomarse una cerveza. Y en ese tomarse la cerveza era cuando hablaban de los asuntos importantes. Esto es, ¿a ti a qué se te ocurre que podía ser el nuevo síndic de Greuges? Pues aquel compañero que es tan estupendo, que además entiende, que además sabe derecho, que además está aquí siempre, que nos ayuda en todo, que colabora, que y a las mujeres nunca nos veían. Por eso se llamaba, Carmen Albor lo recordaba mucho el tema, la decisión de la cerveza, porque cuando toda la gente se marchaba se quedaban ellos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando dijeron menudas ejecutivas hay que solo hay hombres? ¿Qué hicieron? Alargar la mesa. Estirar la mesa, o sea, no se fue ninguno de los que estaba, lo que hicieron fue ampliar, hacer la mesa más grande. Claro, aquí no se trata, pero hay veces que no se puede hacer la mesa más grande. Las Cortes está claro cuántos diputados tiene que haber, en las Cortes Valencianas del Cuarto de lo mismo, o sea que hay una ley que regula el número de personas que pueden ser diputados o diputadas. Y ahí está. Y esa es lo que defendemos en la red feminista de derecho constitucional, y cualquier persona que sepa medianamente derecho y que no tenga la cabeza mal,
que hace falta, o sea, que las mujeres necesitamos tener nuestra condición de sujetos, no teóricamente, sino en la práctica, ejercer como sujetos, porque el mundo tiene dos, o sea, hay dos sexos en el mundo, el hombre y la mujer, y por lo tanto, ambos tienen una visión y un complemento que necesita ser transferido a las sesiones de las cortes. Necesita que se plasme, porque hay un caso también muy curioso. En los Tampax, los pañitos, no sé, todo lo que es, como si dijéramos, sirve para evitar las pérdidas o para el tiempo de la regla, etcétera, tenía un impuesto como si fuera whisky. Hasta que llegaron un montón de mujeres al Congreso y cogieron al ministro de Hacienda y le dijeron, ¿pero tú de qué vas? Claro, el ministro de Hacienda no veía quién se ponía lo que fuera, sino que veía en los números en los números de la recaudación qué significaba de recaudación eso que las mujeres necesitaban todos los meses, que los niños necesitaban, que los viejos necesitaban, etc., etc. Pero hasta ese momento pagábamos impuestos de lujo por algo que es de primera necesidad. Entonces, de alguna forma, cuando las mujeres entran en los órganos de decisión, de alguna manera se cambia. Y hay otra cosa muy importante, que ahora se utiliza y ha sido muy, muy buena para esta época, que es la votación por telemática. ¿Cuándo empezó la votación telemática? ¿Cuándo se plantearon las cámaras la votación telemática? Cuando hubo que elegir un presidente de Andalucía con los votos justísimos y daba la puñetera casualidad que había una mujer embarazada y que le tocaba dar a luz. Entonces se ideó el procedimiento de que se podía votar a distancia de forma telemática. Pero al final no hubo lugar porque se combinaron los tiempos y no fue necesario. Aquí en las Cortes Valencianas está aprobado. Pero ¿qué hubiera pasado ahora? Lo hubieran tenido que improvisar. ¿Qué hubiera pasado ahora si no se hubiera establecido la posibilidad de que por circunstancias, por ejemplo, pues que te dé un infarto y estés en tu casa, que tengas una operación reciente, ¿por qué tienes que prescindir de tu voto? Si existe, afortunadamente, la técnica ha permitido que se pueda votar a distancia. Y todo eso de alguna manera lo han empezado las mujeres, como que pueda haber guarderías en un parlamento, o por ejemplo la imagen que dio la vuelta también a todo el mundo de una eurodiputada alimentando a su hijo de teta en el pleno del Parlamento Europeo. O sea, existe, todo eso existe. Una mujer que pare no es una enfermedad, ni se le ha ido la cabeza, y puede perfectamente hacerlo todo, aunque sea madre, aunque tenga un hijo o una hija. No sé si te he contestado bien. Me has contestado, has aclarado, has puesto una serie de ejemplos que además te dejan, si los tienes, pero quizá no los tienes todos presentes, y realmente sí que me has contestado porque todo eso es necesario o ha sido visibilizado gracias a la acción positiva, que era lo que yo he llamado antes la representación paritaria, o sea, no paritario, sino positivo. Por lo tanto, me has contestado perfectamente, no lo dudaba. Muy bien, por eso es que es un derecho, por eso reclamamos ese derecho, derecho al voto de las mujeres. A ver, ¿por qué no nos lo dieron al igual que a los hombres cuando se aprobó el sufragio universal? ¿Por qué se llamó sufragio universal cuando las mujeres no podían votar? ¿Por qué en la Segunda República las mujeres pudieron ser elegidas, solo 3, tampoco te creas tú, entre 300 y pico, 3 mujeres? Y en cambio no costó tanto que nos dieran el derecho al voto, de tal forma que pasaba como ahora con la monarquía, estaban dispuestos que hubiera un artículo inconstitucional, porque iba contra la igualdad,
prohibiendo el voto de las mujeres y querían, bueno, no sabes las burradas que se dijeron en esa legislatura, que si se tenían, podían votar, pero a partir de los 45 años, porque hasta entonces con el tema de la regla íbamos un poco mal de la cabeza. Otros pensaban que a los 45 nos entraba la menopausia y que de alguna forma pues igual estábamos también fatal y que tampoco teníamos la cabeza en el sitio. Y bueno, es que son perfectos, es que no tienen nada en la cabeza que los ponga nerviosos ni nada en su cuerpo. Bueno, ahí están las violaciones. A ver, ¿qué les pasa por la cabeza cuando violan? ¿Qué les pasa por la cabeza? Y sin embargo, a nadie se le ocurre decir que los hombres no pueden ser diputados porque se les va la cabeza. No, pues eso decían, ¿eh? Ya, al final triunfó la lógica, afortunadamente. La Segunda República tenía muchas personas, muchos diputados que tenían la cabeza en el sitio y gracias a eso salió aprobado el voto de las mujeres. Pero vamos, las burradas que se dijeron. Pero pues sí, me lo has explicado muy bien y además creo que ha quedado bien claro y bien patente que las mujeres hemos tenido que luchar y tendremos que seguir luchando, pero que lo conseguiremos. Sí, señora. Gracias. A ti. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Bueno, Parece que no. Parece que no, se han quedado todas muy convencidas, todas las personas que han asistido, a las que les doy encarecidamente las gracias. Sí, pues parece que no. Pues lo dejamos aquí, ¿no? Terminamos aquí. Ay, a ver. Bueno, sí, te dan las gracias en el chat. Muchas gracias. Muy bien. Sí, vale. Yo también quería dar gracias por esta conferencia y bueno, que ha estado muy amena y muy interesante. Ahora que, por ejemplo, se va a ir una de las pocas jefas de Estado que hay, que es la señora Merkel, pues, tenemos una menos en el poder, aunque bueno, tampoco se puede decir que fuera una persona muy feminista, pero bueno, ahí estaba. Lo mismo pasó también con la señora Thatcher, que las que han estado a veces no han respondido muy bien a las ansiedades. A su condición, pero bueno. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De nada, encantada a vosotras. Muchísimas gracias. Gracias, Julia. Ya la gente está saliendo ya de la sesión. Muy bien, muy bien, Sí. muy bien.